Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero hacerte una pregunta. Ahora que has estado escuchando estos estudios de Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? El título de hoy, escúchalo bien, es Apocalipsis, la anatomía del pecado. En Apocalipsis 7 hay algo interesante en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice, entonces vi a 4 ángeles que parados en las 4 esquinas de la tierra detenían los 4 vientos, para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Luego vi a otro ángel que venía del este con el sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido autorización para dañar la tierra y el mar: no vayan a dañar la tierra, ni el mar, ni los árboles, porque todavía no hemos marcado en la frente a los siervos de nuestro Dios. El punto número 1 es este: ¿quiénes son estos siervos de nuestro Dios? Luego en el verso siguiente dice, escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. De Judá 12,000, de Rubén 12,000, de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí 12,000, de Manasés 12,000, de Simeón 12,000, de Leví 12,000, de Isaacar 12,000, de Zabulón 12,000, de José 12,000 y de Benjamín 12,000. Esos son los 144,000. No son los que dicen la secta de los testigos de Jehová, elegidos, y como tratan de confundir muchas veces a la gente. Bueno, aunque ese es otro tema. Pero sigamos leyendo. Luego dice, luego vi frente al trono y delante del Cordero a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos vestidos de blanco y con ramas de palma en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. Al Dios nuestro que está en el trono y al Cordero debemos la salvación, gritaban. Y los ángeles que de pie rodeaban el trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, se postraron delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fuerza sean de nuestro Dios para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿sabes quiénes son estos, perdón, que están vestidos de blanco y de dónde han venido? No, Señor, respondí, dímelo. Estos son los que pasaron por la gran tribulación, me dijo. Su ropa está blanca porque lavaron y blanquearon con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono los protege. Jamás volverán a tener hambre ni sed, y estarán a salvo del sol abrasador del mediodía. El Cordero que está en el trono los alimentará, y como pastor los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios les enjugará las lágrimas. Abre los ojos aquí. En primer lugar, busca los siguientes pasajes en tu Biblia. Recuerda que estos estudios son interactivos. Tienes que esforzarte en buscar escrituras. Busca Isaías 54:17, Daniel 3:17, Daniel 6:16, Malaquías 3:18, y léelos y compáralos con los versos 1 al 3 que acabamos de leer. ¿Encuentras un tema común entre todos ellos? En segundo lugar, ¿cómo se podría reconciliar lo que Juan escucha con lo que Juan ve en los versos 4 al 10? Y en tercer lugar, haz una lista de todo lo que aprendas acerca de los que están delante del trono, del verso 10 al 17. Ahora abre tu mente. En los versos 1 al 3, este interesante capítulo 7 funciona como una especie de paréntesis o interludio antes del séptimo sello. La función principal de estos intermedios es
la de darles confianza a los fieles que Dios al final juzgará la maldad, preservándolos a través de la tribulación. La fidelidad hacia el Señor no quedará sin recompensa. Escúchalo bien. Pero ¿quiénes son estos fieles? ¿Tienen alguna afiliación especial que los distinga? Perdón. No, ellos simplemente son llamados los siervos de nuestro Dios. El lenguaje y las imágenes usadas por Juan en este capítulo dibujan una muy interesante escena. Vientos del juicio, siendo detenidos de soplar sobre la tierra, el mar y los árboles, hasta que se han marcado los siervos de Dios. Hemos pasado mucho tiempo preocupados tratando de descifrar el significado de la marca de la bestia del 666, como dice Apocalipsis 14:9, Apocalipsis 16:2. Pero es el sello del Dios viviente el que deberíamos anhelar, el que deberíamos indagar. Este sello debía ser marcado en las frentes, en el mismo lugar donde debía ser exhibida la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio 6, del 6 al 8. Estos siervos transformados a la imagen de Jesús, que portan en sus frentes la palabra de Dios, se distinguen del resto del mundo. Por eso en Apocalipsis 14:1 se nos dice que estos 144,000 sellados tenían el nombre del Cordero y el del Padre escrito en la frente, siendo el nombre un reflejo de su carácter. Y también eran conocidos. En los versos 4 al 10, nuevamente lo que Juan escucha en los versos 4 al 18 no corresponde a lo que él ve en los versos 9 y 10. Y esta es la segunda vez que usa este recurso tan útil para resumir dos realidades diferentes en un mismo concepto. Juan escucha de 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu, pero ve a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, el orden particular en que se presentan estas 12 tribus sorprendería a los lectores judíos, porque no comienza nombrando al primogénito, a Rubén, sino a Judá, de quien descendió Jesús. Y en la multitud que Juan ve son incluidos los gentiles, o sea, las personas de todas las naciones, como nosotros, en cumplimiento del pacto incondicional que Dios estableció con Abraham en Génesis 17:5. Y es asombroso que el sello no es solo para algunos judíos, sino para todos aquellos que eh, obtienen derechos de exclusividad como siervos de nuestro Dios. Y en los versos 11 al 17 da otra característica, que ellos estarán seguros. Los ancianos lo saben. Su alabanza y acción de gracias están llenas de esa gran realidad. Los gentiles, nosotros, somos el objeto de la gracia y el amor de Dios, lavados en la sangre del Cordero y sellados con su palabra. Nosotros gozamos de preciosa y perfecta comunión con Dios. Vivimos delante de su trono, le servimos día y noche en su templo, que es la iglesia, como dice en 2 Corintios 6:16. Él es nuestro sustento, lo dice Jesús en Juan 6:35. Nuestro pastor, Juan 10:11. Nuestro consuelo, 2 Corintios 1:3 al 4. Y nuestra fortaleza, Efesios 6:10. A la luz de la visión de Juan en este capítulo, los siervos de nuestro Dios son aquellos que han sido acercados, como dice Efesios 2:13, y blanqueados con la sangre del Cordero. Son quienes han sido crucificados con Cristo y ya no viven ellos, sino que es Cristo quien vive en ellos, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20.
y a través de ellos, estos siervos y siervas han perdido su vida por causa de Cristo y a la vez la han hallado en Él, como dice Mateo 10:39, para convertirse en instrumentos de su gracia y de su amor. Ellos llevan su palabra y su nombre en sus frentes. Son hechos cada día más y más a su imagen, a fin de hacer visible a Jesús en este mundo de oscuridad. En resumen, los siervos de nuestro Dios creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza, como dice Efesios 4:15. Este es el resultado de una vida formativa delante del trono de Dios, una vida de comunión con Él y con su palabra, de oración, de servicio y de alabanza por Él y para Él, buscando siempre las cosas de arriba, no las de la tierra, como dice en Colosenses 3:1. Y abre tu corazón a estas preguntas. ¿De qué manera has percibido la protección de Dios en tu vida? ¿Crees que podrías comenzar a expresar tu fe en un Dios inclusivo, que no tiene contrato de exclusividad con solo unos cuantos, como dicen algunas sectas, de una manera diferente? Escribe algunas ideas y después ora sobre cada una de ellas, pero continúa orando tomando como base los versos 10 al 17 y al final escribe lo que más haya impresionado tu corazón de tu conversación con el Señor. Ahora, en el capítulo 8 de Apocalipsis, habla acerca de la oración en nuestro segundo punto de hoy. Escucha muy bien, esto es muy interesante. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, dice Apocalipsis 8:1, se produjo en el cielo como una media hora de silencio. Entre tanto, los 7 ángeles que estaban delante de Dios recibieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró ante el altar, y ahí se le entregó una gran cantidad de incienso para que lo mezclara con las oraciones de todo el pueblo de Dios y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso y las oraciones que el ángel derramó en el altar ascendieron a la presencia de Dios. Luego el ángel llenó el incensario del fuego del altar y lo lanzó contra la tierra. Inmediatamente se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando el primero tocó la trompeta, cayó sobre la tierra una lluvia de granizo y fuego mezclados con sangre. Una tercera parte de la tierra ardió y una tercera parte de los árboles quedó carbonizada. No hubo hierba verde en la tierra que no ardiera. El segundo ángel tocó la trompeta e inmediatamente algo semejante a una inmensa montaña encendida se precipitó en el mar y destruyó una tercera parte de los barcos. Una tercera parte del mar adquirió el color rojo de la sangre y murió una tercera parte de las criaturas que viven en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella envuelta en llamas cayó sobre una tercera parte de los ríos y manantiales. La estrella recibió el nombre de amargura, porque una tercera parte de las aguas se volvieron amargas y murió mucha gente. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas dejó de alumbrar. La luz del día disminuyó su intensidad en una tercera parte y también una tercera parte de la noche quedó sin luz. Y mientras miraba, un águila cruzó los cielos gritando: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Por lo que acontecerá cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. Abre tus ojos aquí. ¿Qué relación puedes encontrar entre los versos 1 y 2 y los siguientes pasajes, como el Salmo 46:10 al 11, Habacuc 2:20, Sofonías 1:7? En segundo lugar, lee los versos 3 al 5 y anota qué similitudes encuentras entre el incienso
y las oraciones de los santos. Y en tercer lugar, mientras lees los versos 6 al 13, puedes pensar en una o más escenas paralelas a las descritas en el capítulo 6 que ya vimos de Apocalipsis. Abre tu mente. Primero analicemos la oración reverente en los versos 1 y 2. Para conocer a alguien, lo primero que necesitamos es escuchar su historia. El problema es que no todos sabemos escuchar. Existe una disciplina espiritual muy poco practicada en nuestros días, pero muy popular entre los padres de la iglesia cristiana, la disciplina del silencio. Estos son escritores que la iglesia siempre ha tenido en alta estima por su apego a las escrituras y su vida virtuosa. Muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles que caminaron con Jesús y fueron modelos de esta disciplina. El silencio es indispensable para escuchar la música del cielo, la voz de Dios haciendo eco en nuestro corazón, como lo dice el Salmo 46, 10 al 11. Pero a algunos no nos gusta lo que somos y quizá por esa razón evitamos el silencio, porque es una expresión de vulnerabilidad y sinceridad. En nuestra relación con Dios, el silencio es una gran ayuda para experimentar su gracia y derramar delante de Él nuestro corazón. ¿Y qué mejor oportunidad para pedirle a Dios que investigue nuestro corazón que el silencio? Como dice el Salmo 139, versos 23 y 24. Pero también hay una oración intercesora. En los versos 3 al 5 dice que existe una estrecha relación entre los sacerdotes, el incienso y las oraciones de los santos, como también lo describe en Apocalipsis 5:8. En el Evangelio de Juan, la relación entre el incienso y la oración es tan cercana que parecen sinónimos. El concepto de oración va más allá de nuestras ideas preconcebidas de pedir por asuntos personales. Este concepto que se desprende de las poderosas imágenes que Juan nos presenta en este capítulo es revolucionario. Se relaciona más con lo que somos que con lo que hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, dedicación. El fuego del altar del sacrificio, añadido a mis oraciones o a nuestras oraciones, nos purifica, nos dedica por completo a Dios. Por lo tanto, no existe una vida de oración sin dedicación y consagración total a Dios. Pero no solo eso, sino nos lleva a una renuncia, ya que la oración es una expresión de mi relación con Dios. Involucra una renuncia total a mis deseos y planes para abrazar los deseos y los planes de Dios. Y también tenemos una respuesta. La audiencia de Juan, a quienes va dirigida esta carta, esperan que Dios haga algo para consumar su plan de redención y de restauración de su reino en este mundo. Pero ellos no serán simples espectadores de este plan. Juan deja en claro que los discípulos de Jesucristo son la respuesta de Dios a sus mismas oraciones. Con su presencia y testimonio interferirán con los valores pecaminosos de este mundo. Y en los versos 6 al 9 vemos una oración doliente. O sea, esta imagen de las trompetas son el eco de por lo menos dos pasajes en el Antiguo Testamento, en Levítico 25 y Josué 6. En Levítico 25, las trompetas proclaman el año del jubileo, el día de la expiación que anunciaba el descanso de la tierra, la cancelación de las deudas y la libertad de todos los que estaban esclavizados y cautivos por causa de su pobreza, tanto nacionales como extranjeros. Y en Josué 6, el segundo pasaje, se anuncia la conquista de Jericó bajo el mando de Josué, con el sonido también de las trompetas. En Apocalipsis, las trompetas representan la proclamación del cumplimiento del plan divino a través de la victoria del Cordero, estableciendo su reino.
trayendo libertad a los cautivos y poniendo fin a la rebelión y a la maldad. El granizo y la sangre son ecos de las plagas enviadas por Dios a los egipcios en Éxodo 9, 13 al 25 y Éxodo 7, 14 al 24. Y el fuego es un símbolo de juicio en toda la Biblia. Esta escena nos recuerda que la creación misma ha sido afectada, uh, la creación misma ha sido afectada por la maldad del hombre, como dice Romanos 8:20. La frase, la tercera parte, se repite varias veces. Este porcentaje es una minoría significativa. Y entendemos que, aunque los efectos del pecado han sido devastadores, todavía hay esperanza dentro del maravilloso plan de Dios, que está puesto en marcha para redimir a su creación entera. Los barcos representan el comercio afectado por la misma rebelión del hombre. Y parecería que estas trompetas son los mismos sellos del capítulo 6, pero magnificados y descritos con mayor fuerza. Imagina por un momento que Juan está usando una línea en espiral donde profundiza cada vez más su visión, observándola desde diferentes perspectivas en lugar de usar una línea de tiempo lineal. Pero viene el juicio en los versos 10 al 13. Estos versos contrastan con la esperanza y la restauración que el Mesías ha traído. Esta descomposición, la tragedia en la que la humanidad vive sumergida por ignorar las bondades de Dios, es desgarradora. En el verso final, el cielo se lamenta. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Por lo que acontecerá cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. ¿Es ese nuestro clamor? Se entristece nuestro corazón por la humanidad que vive en pecado. La invitación en este capítulo es a venir en quietud y en silencio de nuestro corazón hacia Dios. Él nos invita a contemplarlo en la lectura y meditación de su palabra, para darnos una perspectiva diferente, eterna y llena de esperanza. Y esto nos moverá a elevar nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad para convertirnos en la respuesta de Dios a un mundo que gime. Nosotros seremos vertidos sobre la tierra, incendiados en el amor de Dios. Y quien no se ha olvidado de su creación. Dios, en medio de la tragedia, siempre tiene un camino de gracia, y es Jesucristo. Por eso, abre tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio delante de Dios, escuchando su palabra y esperando en Él? ¿Qué fue lo último que te dijo? Considera tu lista actual de oración. ¿De qué manera puede ser parte de la respuesta que tú mismo estás esperando? ¿Y cuál de los problemas y catástrofes que tus familiares o amigos están enfrentando rompe más tu corazón? ¿Qué puedes hacer para ser parte de la respuesta que ellos necesitan? Ahora, aquí viene la parte importante. Número 3, la anatomía del pecado. En Apocalipsis capítulo 9, dice que el 5.º ángel tocó la trompeta y cayó una estrella del cielo a la tierra y recibió la llave del pozo del abismo. Al abrirlo, un humo negro como de un horno gigantesco se elevó y oscureció el sol y el aire. Del humo brotaron langostas que descendieron sobre la tierra con poder para aguijonear como alacranes. Se les había ordenado que no dañaran la hierba, ni ninguna planta, ni ningún árbol. En cambio, debían atacar a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. No les estaba permitido matarlas, sino someterlas durante 5 meses a una agonía semejante al dolor del aguijonazo del alacrán. En aquellos días las personas tratarán de matarse, pero no se les concederá la muerte. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquellas langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo así como una corona de oro y tenían el rostro muy semejante al rostro humano. Sus cabellos eran largos como de mujer y sus dientes parecían dientes de leones. Traían puestas corazas que parecían de hierro
y sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros que corren a la batalla tirados por caballos. Como los alacranes llevaban el aguijón en la cola, donde precisamente residía el poder que se les había dado para dañar a la gente durante 5 meses, y eran súbditos del ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ya pasó uno de los horrores, pero todavía faltan dos. El sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz que brotaba de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Desaten a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates, dijo la voz al sexto ángel. Y aquellos ángeles que estaban preparados precisamente para aquel año, mes, día y hora, quedaron en libertad de matar a la tercera parte de la humanidad. Marcharían al frente de un ejército de 200 millones de guerreros, según pude escuchar. En visión vi delante de mí aquella caballería. Los jinetes llevaban corazas de un color rojo, y si bien es cierto que algunas eran azul cielo y otras amarillas, las cabezas de los caballos parecían ser cabezas de leones, y por el hocico echaban humo y fuego y azufre, plagas que fueron matando la tercera parte de la humanidad. Pero el poder mortal de aquellos caballos no radicaba solamente en el hocico. Sus colas parecían serpientes que con sus cabezas ocasionaban heridas mortales. A pesar de eso, las personas que sobrevivieron a aquellas plagas no se arrepintieron de sus malas acciones y siguieron adorando a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni caminar, y tampoco se arrepintieron de sus crímenes, hechicerías, inmoralidades sexuales y hurtos. Abre tus ojos aquí, esto es lo importante. Observa con atención los versos 1 al 12. ¿Encuentras alguna similitud entre esta plaga y los efectos del pecado en el ser humano? Compara la plaga descrita en los versos 13 al 19 con las langostas de los versos 1 al 12. ¿Encuentras alguna similitud o alguna diferencia que te llame la atención? Y según los versos 20 y 21, ¿cuál es la más terrible consecuencia que el pecado puede producir en el ser humano? Abre muy bien tu mente aquí. Desde el capítulo 6 hemos sido expuestos al caos que el ser humano ha traído sobre sí. Esta tragedia es cada vez más real, más intensa y terrible. Y Juan nos presenta de nuevo una perspectiva diferente de la misma realidad. Este capítulo se enfoca en el horror y la tragedia que viven aquellos que no tuvieron el sello de Dios en la frente. Como dice Apocalipsis 9:4. Y esta no es una película de terror, algo que los sorprendió repentinamente, sino que es un espejismo que los sedujo, los engañó y los mató. Ellos atrajeron calamidad sobre sus vidas porque cambiaron la verdad, el evangelio de Jesucristo, por la mentira, una vida sin Dios. Los rostros humanos en las langostas, en el verso 7, revelan de manera un poco grotesca la obsesión que el ser humano tiene por estar en control de su propia existencia, dejando, por supuesto, afuera a Dios. Ha distorsionado la imagen de cómo fue creado, reteniendo un falso concepto de sí mismo. Y en la quinta trompeta las langostas tienen dientes de león, en el verso 8, mientras en la sexta las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones en el verso 17. O sea, esta conexión entre ambas visiones tiene una progresión de dientes a cabezas. Tanto en las langostas como en los caballos, su poder está en la cola. En las langostas las colas eran como alacranes y en los caballos eran como serpientes. Y parecería que hablan de lo mismo, pero aumentan en intensidad. El pasaje continúa diciendo que sus alas producían un estruendo semejante al de muchos caballos. Así es como el hombre sin Dios se ve a sí mismo, lleno de magnificencia, y la historia se repite. Lo que comienza siendo algo seductor, atractivo y deseable, como en el jardín del Edén, termina siendo un terrible tormento. Y en primer lugar es seductor.
En los versos 1 al 12, dice que el pecado es esencialmente engañoso. También lo dice en Hebreos 3:13, porque nos promete mucho, pero termina dándonos muy poco. Al principio nos pone al control de nuestras propias vidas, pero pronto estas se vuelven incontrolables. Al igual que en estas imágenes, cuando el pecado nos controla, nos sentimos poderosos, a cargo de nuestras vidas. Cuando el pecado se convierte en la constante de nuestras vidas, nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones más bajas. Como dice Jesús en Juan 8:34, el pecado deja de ser nuestro confidente para convertirse en nuestro verdugo. Nuestras relaciones comienzan a deteriorarse. Nuestra esencia como personas creadas a imagen y semejanza de Dios se distorsiona y todo comienza a morir poco a poco dentro de nosotros. El pasaje dice que ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La persona en esa condición es un reo de la muerte, pero después también dice que es mortal. En los versos 13 al 19 dice que el río Éufrates traía a la memoria imágenes de juicio, destrucción y muerte. Ambos, judíos y romanos, perdieron batallas militares y cruzaron el río Éufrates en su derrota. Para los judíos sucedió en el año 722 a.C., cuando fueron llevados cautivos por los asirios, y en el año 587 a.C. por los babilonios. Por su parte, el imperio romano, invencible y poderoso, experimentó su primera derrota militar en el año 53 después de Cristo, cuando intentaron invadir el actual Irán. El río Éufrates era una pesadilla militar, una imagen de destrucción y muerte que los llevaba a recordar aquellas terribles y devastadoras derrotas. De la misma manera, la imagen del pecado pasa de ser para nosotros algo atractivo a hacernos sus esclavos, a los que finalmente mata. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y también es siempre engañoso. Los versos 20 al 21 no lo dicen. Ezequiel 18:23 también deja al descubierto el deseo del corazón de Dios. Dice: ¿creen acaso que me agrada ver a los malos morir?, pregunta el Señor. Por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de sus conductas perversas y puedan seguir viviendo. Y aunque podemos reconocer la paciencia de Dios a través de estas plagas, donde la tercera parte, esto es una minoría, está sufriendo las consecuencias de la dureza de sus corazones, es extraño que el ser humano no se arrepienta. Y esto es porque la naturaleza misma del pecado es así: seduce, engaña y mata. A la luz de estas terribles consecuencias, se nos invita a los discípulos a orar por las almas y no perder ninguna oportunidad de predicar el Evangelio. Y te quiero dejar con esto. Abre tu corazón. ¿Cuál es el dolor más terrible que el pecado alguna vez ha producido en ti? ¿Puedes pensar en alguna cosa peor que el hecho de que alguien muera sin el perdón de sus pecados? ¿Qué puedes hacer para elevar en ti y en las personas de tu iglesia o de tu comunidad o tus familiares la temperatura evangelística? O sea, el amor por las almas. Hoy es tiempo de que tomes un momento para que oremos sobre cada una de ellas, pero nunca lo olvides. Romanos 6:23 es muy claro. La paga del pecado es la muerte, y no solo la muerte física, la muerte espiritual, separados de Dios, sino la muerte eterna, viviendo en un constante tormento de juicio en el infierno. Apocalipsis, la anatomía del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por mostrarnos a través de este último libro de la Biblia, Señor. Por eso es la revelación de Jesucristo, porque ahí nos revelas, Señor, tu corazón, nos revelas las verdades divinas, nos revelas lo grotesco, lo aborrecible que es el pecado delante de tus ojos, porque tú eres tan santo que no puedes ver el pecado, Señor. Hoy trae una revelación a cada uno de nosotros, que podamos ver qué abominable, qué grotesco, qué sucio,
qué seductor, engañador y mortífero es el pecado, Señor, y que podamos arrepentirnos como acabamos de estudiar. Señor, que estos estudios traigan una revelación nueva, no de fantasía, no de imágenes, a veces que suenan más como a ciencia ficción que a realidad, que a veces nos estamos más preocupados por el sello de la marca de la bestia, el 666, que por ser sellados por tu Espíritu Santo. A veces rayamos en la fantasía en lugar de la realidad, pero hoy tú nos estás ubicando, Señor, a través de tu palabra, a través de la revelación de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Porque como tú mismo lo dices en tu palabra en Ezequiel, ¿acaso quiero yo ver morir al malvado? No, pero tú quieres que todos nos arrepintamos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.